Hola, y bienvenido a este vídeo. El sello que a continuación investigaremos, trata sobre Francisco Franco. Creado por España en el año 1948, y con el valor facial de 30 céntimos de peseta. Así que, acomódate bien donde estés, presta atención, y disfruta de la historia que esconde este sello. Francisco Franco Bahamonde fue un militar y dictador español, integrante del grupo de altos cargos de la cúpula militar que dio el golpe de Estado de 1936 contra el gobierno democrático de la Segunda República, dando lugar a la Guerra Civil Española. Fue investido como jefe supremo del bando sublevado el 1 de octubre de 1936, y ejerció como caudillo de España, jefe de Estado, desde el término del conflicto hasta su fallecimiento en 1975, y como presidente del gobierno entre 1938 y 1973. En abril de 1937, se autoproclamó jefe nacional de la Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, FET y de las Jons, partido único resultado de la fusión de la Falange Española de las Jons y de la Comunión Tradicionalista. Acabada la guerra, instauró una dictadura autoritaria o régimen semifascista, e incorporó una influencia clara de los totalitarismos alemán e italiano en campos como las relaciones laborales, la política económica autárquica, la estética, el uso de los símbolos y el denominado movimiento nacional. En sus últimos estertores, el régimen transitó más próximo a las dictaduras desarrollistas, aunque siempre conservó rasgos fascistas vestigiales, régimen que en su conjunto es conocido como franquismo, caracterizado por la ausencia de una ideología claramente definida más allá del anticomunismo y el nacionalcatolicismo. Durante su mandato al frente del ejército y de la jefatura del Estado, especialmente durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen, se produjo una fuerte represión, en particular contra los partidarios del bando republicano que fue derrotado en la contienda, a la que se sumó el exilio de centenares de miles de españoles al extranjero. La cifra total de víctimas mortales varía en torno a varios centenares de miles de personas, que perecieron en su mayoría en campos de concentración, ejecuciones extrajudiciales o en prisión. Francisco Franco nació a las 12:30 de la madrugada del 4 de diciembre de 1892 en el número 108, actual 136, de la calle María, situada en el casco histórico de la ciudad de Ferrol, en la provincia de La Coruña. El 17 de diciembre fue bautizado como Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo, Francisco por su abuelo paterno, Hermenegildo por su abuela materna y su madrina, Paulino por su padrino y Teodulo por el santo del día. Su padre, Nicolás Franco y Salgado Araujo, 1855 a 1942, era capitán de la Armada, y llegó a ser intendente general de la Marina, cargo equivalente a general de brigada, y su madre, María del Pilar Bahamonde y Pardo de Andrade, 1865 a 1934, que disfrutaba de una posición social parecida a la de su marido, hija del comisario del equipo naval de la Plaza, provenía de una familia que también tenía una tradición de servicio en la Marina. Nicolás, el mayor de los hermanos, seguiría la tradición familiar como oficial de la Marina y diplomático. Su otro hermano, Ramón, fue un pionero aviador que llegó a ser muy conocido por sus hazañas aeronáuticas. Tuvo dos hermanas, Pilar y Paz, que murió a los 5 años. Francisco fue el segundo hijo varón de la familia. No nació en un hogar feliz, ya que los caracteres contrapuestos de sus padres propiciaron el desencuentro de la pareja desde los primeros momentos, lo que acabó en ruptura. Su padre fue un hombre librepensador poco dado a los convencionalismos y, habiendo estado destinado en Cuba y Filipinas, en Filipinas tuvo un hijo natural, Eugenio Franco Pueyal, que reconoció antes de regresar a Ferrol, adquirió los hábitos del oficial de colonias, mujeriego, jugador de casino y aficionado a las juergas y farras nocturnas. Su madre era conservadora, extremadamente religiosa y muy apegada a los usos y costumbres de la burguesía de una pequeña ciudad de provincias. Ambos quedarían decepcionados mutuamente casi inmediatamente después de la boda. Nicolás no tardó en continuar con sus costumbres de oficial de colonias y Pilar se refugió en su religiosidad, resignada al cuidado de los hijos que fueron llegando. El comportamiento de su padre en casa fue autoritario, rayando la violencia, siempre malhumorado. No admitía que se le contradijese, y los 4 hermanos, Francisco en menor medida, dado su carácter retraído y apocado, sufrieron lo que hoy se consideraría malos tratos. La madre,
resignada siempre y de carácter bondadoso, se constituyó en el refugio de los 4 hermanos, inculcándoles tenacidad y esfuerzo para progresar en la vida y ascender socialmente. Cuando su padre fue destinado a Cádiz en 1907 y posteriormente a Madrid, la familia se rompió definitivamente. Ya en Madrid, Nicolás se unió a Agustina Aldana, una joven antítesis de su esposa. Con ella vivió, junto con una ahijada sobrina de esta, hasta que en 1942 le sobrevino la muerte. Sus hermanos visitaron poco a su padre, desconociéndose que Francisco lo visitara en alguna ocasión. Su padre siempre sintió predilección por sus otros hermanos y Francisco fue el que más fuertemente se refugió en su madre. Los caracteres que posteriormente lo identificaron, su desinterés por el sexo, su puritanismo, su moralismo y religiosidad, su alejamiento del alcohol y las farras, todo lo convierte en una antítesis de su padre y lo identifica plenamente con la madre. En 1898, un acontecimiento histórico puede explicar parte de su rudimentario ideario político. La pérdida de Cuba representó la definitiva caída del que fuera el Imperio español. Esto, en una época convulsa en la que, frente a un liberalismo elitista no consolidado e inestable, se intentaba imponer el parlamentarismo democrático basado en el sufragio universal. En España, el siglo XIX estuvo presidido por un prolongado periodo de inestabilidad política y guerras civiles. Los intentos liberales chocaron en todos los casos con la reacción del antiguo régimen y la Iglesia. Esta conflictividad política y social, junto con revueltas y guerras civiles, unido a las guerras coloniales, propició un sistema político corrupto e ineficaz en una España empobrecida, atrasada y con fuertes desequilibrios entre clases y regiones. A Franco, como al conservadurismo de gran parte del siglo XX, pudo serle fácil identificar la grandeza del imperio perdido, con los antiguos regímenes autoritarios, y el desastre de su pérdida, con las nuevas posiciones liberales. En 1898 Franco cuenta 5 años de edad, la pérdida de Cuba habría pasado inadvertida para él de no ser por la reacción que suscitó en la sociedad española, que se prolongaría durante su infancia y primera juventud. La gran derrota naval se vivió en España como una humillación infligida por una nación emergente a una gran nación imperial. En los ambientes militares, y Ferrol era una ciudad con un fuerte componente militar y, concretamente, naval, y en parte de la población. La resistencia ofrecida por una flota obsoleta y mal pertrechada se consideró resultado del heroísmo de unos militares que lo dieron todo por la patria, y la derrota, producto de la irresponsable actitud de unos políticos corruptos que descuidaron a su ejército. El ejército, sin imperios de ultramar que defender, forzó, también como medio de lavar la derrota sufrida, las posteriores intervenciones en Marruecos, generalizándose en su seno un patriotismo exacerbado y un sentimiento de superioridad frente a la población civil, viendo en el afloramiento de los nacionalismos, principalmente el nacionalismo catalán, promovido por las élites catalanas que perdieron el mercado cubano, y en el fortalecimiento del pacifismo de la izquierda, elementos disolventes de la nación. Franco en su juventud fue blanco de las burlas y mofas de los otros muchachos por su corta estatura, 1,64 metros, y voz atiplada. En la Academia de Infantería de Toledo así fue, se conoce como en una ocasión le aserraron 15 centímetros del cañón de su fusil y le obligaron a desfilar con él. Siempre se le conoció por un diminutivo, en la infancia, muy delgado y de aspecto enfermizo. Le apodaron Cerillito y, en la academia, Franquito, Teniente Franquito, Comandantín, etc. Todavía en 1936, cuando el general Sanjurjo reprochó su falta de decisión frente a la sublevación, lo haría en estos términos: Franquito es un cuquito que va a lo suyito, siendo apodado por los confabulados, cansados de sus vacilaciones. Mis Canarias 1936. En sus memorias, Manuel Azaña también terminará llamándole Franquito. Según el testimonio de uno de sus compañeros de colegio, era siempre el primero en llegar y se ponía delante, solo. Esquivaba a los demás. Se reconoce en los hermanos una desmedida ambición, acrecentada en el caso de Francisco. Ambición que pudo verse fomentada por el entorno familiar. Al cumplir 12 años, junto a su hermano Nicolás y su primo Pacón, entró en una escuela de preparación naval dirigida por un capitán de corbeta con la esperanza de, posteriormente, ingresar en la Armada. Su hermano logró en 1906 ingresar en la Escuela Naval de la Armada, pero él y su primo, al intentarlo el año siguiente, vieron negada tal posibilidad. Ese mismo 1907, a los 14 años de edad, junto a su primo, ingresó en la Academia Militar de Infantería de Toledo. Franco recordará con amargura su incorporación a la academia al ser blanco de las, por aquel entonces inevitables, novatadas,
triste acogida que ofrecían a los que veníamos llenos de ilusión a incorporarnos a la gran familia militar. En la academia fue uno del montón, que obtuvo el puesto 251 entre los 312 de su promoción. Franco tuvo que insistir ante uno de sus antiguos mandos en la Academia de Infantería, el coronel Villalba, con su petición de un destino en África al serle denegada en primera instancia, probablemente por su mediocre calificación en la Academia Militar. Es destinado a Ferrol, su ciudad natal, donde pasó 2 años hasta ser admitida su petición. En estos 2 años se refuerza su amistad con Francisco Franco Salgado y Camilo Alonso Vega, personas que permanecerán siempre a su lado. Ya en África, en el transcurso de los 10 años y medio que permaneció allí, logró una vertiginosa ascensión hasta alcanzar el generalato, convirtiéndose en el general más joven de Europa en aquella época, adquiriendo una gran popularidad entre la burguesía española y un prestigio dentro del ejército que le permitió, a pesar de su juventud, disfrutar de un estatus de igualdad con los más consolidados generales, siendo uno de los militares con mayor ascendencia entre la población en una época clave de la historia de España, la Segunda República. Según afirma Payne, llegó a ser la figura más prestigiosa del ejército español. La guerra de África agravó la fractura entre ejército y sociedad civil, era rechazada por las clases populares, a las que les suponía una sangría de miles de muertos, jóvenes de estas familias que no podían pagar la cuota que los librara del servicio militar. En 1909 fue el detonante de la Semana Trágica y en 1911 crecieron las protestas. Ante el recrudecimiento de las campañas en Marruecos, estas protestas eran vistas desde el ejército como antipatrióticas. Cuando Franco llega a África, se incorpora a un conflicto donde se entrecruzan los intereses de España, Francia y Reino Unido, principalmente, y en el que España se involucra con temeridad por las presiones de un ejército que quiere resarcirse de las derrotas sufridas en las colonias de ultramar y de una oligarquía financiera con intereses, principalmente mineros, en el Magreb. También se incorpora a una casta dentro de otra casta, la casta africanista, de la ya casta militar. En África ya habían muerto miles de soldados y centenares de oficiales. Era un destino arriesgado y también un destino en el que las políticas de ascensos por méritos de guerra permitían una rápida carrera militar. Franco se incorpora a un ejército con un equipamiento deficiente y anticuado, una tropa desmotivada y una oficialidad poco capacitada que repite tácticas que ya habían fracasado en las anteriores guerras coloniales. El 17 de febrero de 1912 llega a Melilla en compañía de Camilo Alonso Vega, compañero de promoción, y de su primo Pacón destinado al Regimiento de África número 68 que manda su antiguo coronel de la Academia de Infantería Villalba. Sus primeros cometidos en África fueron operaciones rutinarias, entre otras, establecer contacto entre diferentes puestos fortificados, bloqueos o la protección de las minas de Banu y Frur. El 13 de junio de ese mismo año asciende al empleo de teniente. Contando con 19 años de edad, será el único ascenso que obtendrá por escalafón, ya que los demás los obtendrá por méritos de guerra. A petición propia, el 15 de abril de 1913, se le destina al Regimiento de Fuerzas Regulares Indígenas, unidad de choque recientemente formada por el general Berenguer y formada por mercenarios moros. El 12 de octubre de 1913 recibe la Cruz al Mérito Militar de primera clase por su victoria en un combate el 22 de septiembre anterior y el 1 de febrero de 1914 es ascendido a capitán por su valor en la batalla de Beni Salem, Tetuán. En esta primera etapa en África demostró valor y capacidad táctica. En los combates se distinguió por su arrojo y belicosidad. Era entusiasta de las cargas a la bayoneta para desmoralizar al enemigo, y asumió elevados riesgos encabezando el avance de su unidad. También, ayudado por ese coraje, logró que las unidades a su mando se distinguieran por su disciplina y avance ordenado, ganándose una reputación de oficial meticuloso y bien preparado, interesado en la logística, en abastecer a sus unidades, en trazar mapas y en la seguridad del campamento. También, ya en aquella época, muestra un carácter imperturbable y hermético que le acompañará durante toda la vida. Años más tarde, reconoció que la noche en la que se incorporó a su unidad en África, durmió con el arma en la mano, la tropa le inspiró una fuerte desconfianza. Franco no se vería obligado a desarrollar una depurada estrategia ni tácticas de guerra elaboradas, dotes que ni en aquella época proporcionaba la formación en las academias militares españolas ni se le reconocería en su trayectoria militar,
Los rifeños no eran estrategas ni estudiosos de las tácticas de combate modernas. El desafío se encontraba en contrarrestar su belicosidad. Acostumbrados a racias entre tribus y contra los ocupantes de turno, ponían en estos combates su vida. Franco, primero al mando de los regulares indígenas y después al de la Legión, instauró una disciplina férrea, implacable con la insubordinación. También, aunque no se le reconoce ninguna inquietud intelectual, sí mostró un gran interés por formarse en todo lo concerniente a su profesión militar. Se le reconoce un cierto aislamiento de sus compañeros, ocupando su tiempo libre en la lectura de tratados militares. Miembros de su tropa llegaron a decir que con Franco al frente no perdían las batallas y el salir ileso de las refriegas. Le invistió de un halo de invulnerabilidad ante los indígenas que lo calificaron como hombre con veraque, con buena suerte. Franco pudo advertir que los mandos únicamente conseguían el respeto de la tropa si demostraban valentía, y que el elevado número de deserciones, incluso los amotinamientos, guardaban una estrecha relación con el fracaso de las operaciones, la derrota o la retirada. Cuando Franco tuvo derecho a dirigir a sus hombres a caballo, eligió uno blanco, por una curiosa mezcla de romanticismo y arrogancia. También se distinguió por su preocupación en abastecer a su tropa en un ejército que la descuidaba por completo. En África, como en anteriores guerras coloniales, se producían más muertes como consecuencia de enfermedades que por los enfrentamientos armados. En 1916, en la toma de El Biuts, entre Ceuta y Tánger, fue herido en el bajo vientre, una herida grave que pudo causarle la muerte y que lo mantuvo varios meses hospitalizado en Ceuta. Sus padres, ya separados, viajaron a Ceuta para asistirle en su convalecencia. Era norma no escrita que las heridas de guerra se recompensaran con un ascenso que le fue negado y que Franco logró tras insistir en todas las instancias, hasta llegar al rey Alfonso XIII. El 28 de febrero de 1917 es nombrado comandante con efectos retroactivos de 29 de junio de 1916, convirtiéndose en el comandante más joven de España. Sin embargo, no consiguió que le concedieran la Cruz Laureada de San Fernando, máxima condecoración militar española, a la que también estaba propuesto. Años más tarde, ganada la guerra civil, ya como caudillo de España, se la concedió a sí mismo. Sin encontrar destino en África tras el ascenso a comandante, en la primavera de 1917 es destinado a Oviedo, donde llega ya con una cierta aureola de héroe. Allí se hospeda en el Hotel París y entabla amistad con el que más tarde será su más dedicado geógrafo Joaquín Arrarás Iribarren. Ese mismo verano conoce a la que más tarde será su mujer Carmen Polo y Martínez Valdés. Durante los 3 años que estuvo destinado en la península ibérica se suscita el enfrentamiento dentro del ejército entre peninsulares y africanistas. Los primeros consideraban abusivos los ascensos por méritos de guerra y denunciaban el favoritismo con el que el rey trataba a los africanistas, y los segundos, entre ellos Franco, consideraban estos ascensos necesarios para premiar la arriesgada labor de los oficiales en África y la profesionalidad de unos oficiales que se encontraban en la mejor escuela práctica, por no decir la única, de nuestro ejército. También vive la huelga general del 10 de agosto de 1917. El ejército reprime a los huelguistas y, aunque en el resto de España es sofocada en una semana, en Asturias los mineros se hicieron fuertes y prolongaron los disturbios durante casi 20 días. Franco dirigió la represión allí. La casualidad quiso que se encontrara en el lugar de mayor conflictividad. Aunque algunos biógrafos sostienen que aquella fue una represión especialmente brutal que anticipaba su comportamiento posterior, lo cierto es que, aun siendo brutal, no lo debió ser más que la ejercida en otras regiones, dado que no existen documentos de la época que la destaquen del resto. El dirigir la represión en la región más conflictiva le proporcionó un plus de notoriedad. En sus biografías se reconoce la gran influencia que Millán Astray pudo ejercer sobre el joven Franco. Su aspecto llegó a ser impactante, manco, sin un ojo, parte de la mandíbula destrozada y cara y cuerpo cosidos de cicatrices. Personaje histriónico que fundó la Legión a imagen de la Legión extranjera francesa, reclutando a proscritos sin importar su nacionalidad, a los que les redimiría su permanencia en la Legión. Millán Astray y Franco se conocieron cuando este último asistió en Valdemoro a un curso de perfeccionamiento de tiro, de septiembre a octubre de 1919. Millán Astray estaba en el intento de crear lo que llegó a ser la Legión, acababa de estar en Francia para estudiar a su homónima, y en junio de 1920 le propuso a Franco que fuese su segundo jefe. Franco no dudó en aceptar. Volvía a África como eran sus deseos y lo hacía en un cuerpo al que podría exigir a su tropa más incluso que a
Los regulares indígenas. El tercio de extranjeros, como se llamó originalmente, se fundó el 28 de enero de 1920 por orden del ministro de la Guerra Villalba Riquelme. El 27 de septiembre Franco es nombrado jefe de su primera bandera, la constituían 3 banderas o batallones, y el 10 de octubre llegan los primeros legionarios, 200, a Ceuta. Esa misma noche, los legionarios aterrorizaron a la ciudad. Murieron asesinados una prostituta y un cabo de guardia, y la refriega posterior produjo 2 muertos más. La legión se distinguió por su férrea disciplina, la brutalidad de los castigos que se imponían a la tropa y, en el campo de batalla, por constituirse en fuerza de choque. A cambio, como válvula de escape, se les disculpó abusos cometidos contra la población civil. También se distinguió por la brutalidad ejercida contra el enemigo vencido. Se practicó el ensañamiento, la decapitación de prisioneros y la exhibición de sus cabezas cortadas como trofeos. En 1921, el desastre de Añuel, que supuso la muerte de más de 8.000 españoles, con las tropas huyendo en desbandada y los regulares indígenas pasando a las filas de Abdelkrim, supuso para la recién creada legión su prestigio en la península al ser la primera fuerza en llegar a Melilla, consolidar la plaza y recuperar algunas posiciones. Las noticias de la brutalidad ejercida por la legión en sus acciones llegaron a la península y tal brutalidad fue acogida con entusiasmo por gran parte de la población que la consideraron el justo castigo a los rifeños. En contraposición, se demandan responsabilidades a los oficiales que con su ineptitud fueron la causa del desastre. Franco, que comandaba la bandera que por sorteo fue la encargada de socorrer a Melilla, vuelve a estar en el centro de un acontecimiento de gran resonancia, y por contraste, aumenta su prestigio, convirtiéndose en un héroe ante la opinión pública. Franco continuará hasta enero de 1922 en tareas de recuperación y consolidación de una parte de las posiciones perdidas. Es nuevamente condecorado y propuesto para el ascenso a teniente coronel por Sanjurjo, ascenso que le fue denegado al estar pendiente la investigación por los sucesos de Añuel. El rey lo nombró gentilhombre. En los permisos que solicita y aprovecha para viajar a Oviedo y visitar a la que será su mujer, es recibido como un héroe, siendo invitado a banquetes y celebraciones de la aristocracia local. En 1922 se publicó un libro firmado por Franco, aunque tras la firma pudo estar el periodista Julián Fernández Piñedo, Diario de una bandera, único libro completo con su firma. Narra acontecimientos vividos en esa época en África. Millán Astray, tras unas declaraciones que respondían airadamente a la indignación de la sociedad española y la creación de una comisión de investigación para depurar las responsabilidades de los mandos africanos, la Comisión Picasso, fue destituido como comandante de la legión, accediendo a su mando el teniente coronel Valenzuela, hasta entonces al mando de una de sus banderas. Franco, despechado por no asumir la jefatura de la legión, solicitó el traslado a la península, siendo asignado al regimiento del Príncipe en Oviedo. Sin embargo, muerto Valenzuela en combate durante la toma de Peñataguarda, Franco fue ascendido a teniente coronel, sucediéndole en el mando de la legión el 8 de junio de 1923. El 13 de septiembre, un golpe de estado dio inicio a la dictadura de Primo de Rivera, ante la cual Franco se mostró receloso, pues era sabido que Primo era partidario de retirarse de Marruecos. El 13 de octubre de 1923 regresa de permiso a la península para contraer matrimonio. Deteniéndose antes en Madrid para visitar al rey Alfonso XIII, este accede a ser su padrino y el 22 de octubre, Francisco Franco y Carmen Polo entran en la iglesia de San Juan de Oviedo bajo palio real, acompañados del gobernador militar en representación del rey. Con motivo de la ceremonia, un periódico de Madrid publicó un artículo titulado La boda de un heroico caudillo, siendo la primera vez que recibió este apelativo. En los años siguientes, al mando de la legión, Franco aún protagonizó diversos éxitos militares, al tiempo que se mostraba reacio al proyecto del Directorio Militar de retirarse de Marruecos. Al parecer, en septiembre de 1924 barajó con Gonzalo Queipo de Llano la idea de efectuar un golpe contra Primo de Rivera, pero finalmente se atuvo a la disciplina militar. El 7 de febrero de 1925 fue ascendido a coronel. En junio de 1925 España selló una alianza con Francia contra Abdelkrim, por la que tropas españolas le atacarían desde el norte mientras que los franceses lo harían desde el sur. El 7 de septiembre se inició el desembarco de Alhucemas, una operación mal planificada que fue un claro fracaso inicial, por lo que se dio la orden de retirada. Sin embargo, Franco desoyó esta orden y consiguió tomar una cabeza de puente en la playa. Aún así, debido a la ausencia de suministros, comida y municiones, la operación se estancó, pero el éxito del avance francés, que obligó a Abdelkrim a rendirse,
condujo finalmente a la victoria. Por ello, el 3 de febrero de 1926, Franco fue ascendido a general de brigada, con 33 años. Pero no solo Francisco, su hermano menor, Ramón, era considerado también un héroe, en su caso de la aviación. Los Franco ocupaban la prensa de la época, Francisco como el general más joven de Europa y Ramón como el primer piloto español que cruzaba el Atlántico en el hidroavión Plus Ultra, en compañía del más tarde cofundador de la Falange, Julio Ruiz de Aldaferrol. La ciudad natal de los hermanos, los festejó celebrando sus hazañas. A su regreso a la península, a Franco se le dio el mando de la primera brigada de la Primera División de Madrid, formada por los regimientos del Rey y de León. En aquella etapa hizo vida social, se integró en la tertulia de Natalio Rivas y actuó en la película La Malcasada, de Francisco Gómez Hidalgo y Álvarez, donde interpretaba a un militar. El 4 de enero de 1928 fue nombrado primer director de la recién creada Academia Militar de Zaragoza, lo que supuso un éxito personal y de los africanistas. El 14 de septiembre de 1926 nació su única hija, María del Carmen. Franco, en su periodo en África, entró a formar parte del grupo africanista del ejército, grupo que jugaría un papel fundamental en las conspiraciones contra la República. Los africanistas se constituyeron en un grupo muy cohesionado, se mantuvieron siempre en contacto y se apoyaron mutuamente frente a los oficiales peninsulares, conspiraron contra la República desde sus inicios y, posteriormente, comandaron la sublevación que condujo a la guerra civil. Sanjurjo, Mola, Orgaz, Gad, Yagüe, Varela y el propio Franco fueron destacados africanistas y los principales promotores del golpe de Estado. Franco en aquella época ya era consciente de su posición privilegiada.